Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos al canal de Viajar después de los 50, ¿por qué no? En el vídeo anterior os hablé de la clase trabajadora de la ciudad de Alcoy a principios del siglo XX y finales del XIX, dónde vivieron y dónde trabajaban esas personas. En el vídeo de hoy os cuento la parte opuesta, donde vivían los empresarios y la clase burguesa de la ciudad de Alcoy en la misma época. Así que acompañadme y os cuento. Encuentro en el primer parque público de la ciudad de Alcoy, que es La Glorieta. Es un lugar muy emblemático y muy importante para los alcoyanos, y el parque se inauguró en el año 1836. Es un parque que a día de hoy todavía se sigue utilizando y que está muy bien porque es muy bonito y es reflejo de aquella época. Tiene su templete para la banda, que ahora no se utiliza para ese cometido, pero en su momento sí que se utilizó. Y bueno, este lugar sirvió pues de paseo y de exhibición, sobre todo de la clase burguesa. Por aquí pues se mezclaban paseando los trabajadores, la clase trabajadora, y también la clase burguesa. Entre ellos no creo que se mezclaran, pero sí que la clase trabajadora lo que podía percibir es el estatus y el poder de esta clase burguesa y de esta clase empresarial, que en realidad se necesitaban unos a otros, los trabajadores, porque tenían que comer y tenían que dar de alimentar a su familia y tener un porvenir, y los burgueses porque la clase trabajadora es lo que enriquecía a ellos y les permitía tener el nivel de vida que llegaron a tener, que fue muy alto. Cabe decir que el acceso a la Glorieta, a este parque urbano, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada, por eso que vale la pena pues darse un paseo y ver las estructuras que aquí se construyeron en aquel momento. La persona que hizo posible que el modernismo se instaurara en Alcoy fue el arquitecto Vicente Juan Pascual y Pastor. Fue el que realizó las obras más importantes de Alcoy, y aquí se le rinde un poco un homenaje a este señor con este pequeño monumento. Vicente nació en 1865 y falleció en 1941, dejando un legado muy importante en la ciudad de Alcoy. Ahora mismo estoy visitando uno de los ejemplos de modernismo industrial más importantes de la ciudad de Alcoy. Estas fábricas, lo que queda de ellas, fueron transformadas para que sean la sede de la Universidad de Alcoy. En este momento se utiliza plenamente para eso. Esta construcción está literalmente en el centro del casco antiguo, en el centro de Alcoy, y fue ideado por el arquitecto más importante que promocionó lo que es el modernismo en la ciudad de Alcoy, que es Vicente Pascual Pastor. Esta construcción, estas dos construcciones, cada una es de una época diferente, pero la más antigua es del año 1909, casi nada. Así que vale la pena visitarlo y ver qué es lo que los trabajadores de aquella época percibían cuando venían a trabajar aquí. Me encuentro en la calle Juan Cantó. Juan Cantó fue un músico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, al cual se le ha dado nombre a esta calle. Tiene una explicación el porqué, pero bueno, antes de eso os explico. Estoy en un sitio que hay varias casas de estilo modernista puro y duro. Como podéis ver,
se caracteriza por ese tipo de ornamentación que tienen los balcones y las características guirnaldas que tienen las ventanas, por tener las ventanas de abajo más grandes, y según van subiendo las ventanas cada vez son más pequeñas, supuestamente para la servidumbre. Era muy corriente en aquella época tener servidumbre en este tipo de casas y la clase burguesa alcoyana sobre todo. Aquí hay otro ejemplo. Eran casas de gente pues realmente pudiente, pero la que más os va a impresionar es la que ahora, a día de hoy, es la sede del Conservatorio de Alcoy, que por eso se le da nombre a esta calle como Conservatorio Juan Cantó, y es esta pedazo casa. Esto era un palacete muy importante en su época. Estos palacetes tenían la característica de que a la parte trasera tenían una especie de glorieta, un patio, para recrearse en las épocas del año que se podía hacer eso, primavera, verano, etc. Pero fijaros en la estructura de la casa y de los balcones. Detrás de mí os muestro el ya clausurado, desde hace muchos años, el clausurado Cine Goya, que no es de estilo modernista, sino de estilo art déco valenciano. Una curiosidad, en este cine, en el año 1978, en los lavabos explotó un explosivo. Hicieron explotar un explosivo, pero no causó ninguna víctima. Un buen susto sí que se llevaría la gente que estaba viendo una de las películas que estaban transmitiendo en este establecimiento. La gente estaba muy loca. La demanda de ocio en la ciudad de Alcoy llegó a ser muy importante. En el tema de los cines y los teatros llegó a tener 7 establecimientos. Uno de ellos, el más importante, era el Teatro Principal. Después el Teatro Calderón, seguido del Teatro Avenida, que a día de hoy es un supermercado. Después teníamos el Teatro Circo, el Cine Goya, el Cine Monterrey y el Cine Capitol. Todos esos establecimientos han desaparecido, a excepción del Calderón, que tiene una programación continua y estable, y el Principal, que tiene programación pues de vez en cuando. En este momento estoy caminando por uno de los puentes emblemáticos también de Alcoy, que ahora está restaurado, obviamente, pero es un puente que es del año 1838, el puente de María Cristina, y que da acceso al Paseo de Cervantes, que ahora os cuento un poco eso del Paseo de Cervantes. Allá al fondo tenemos uno de los puentes más grandes de Alcoy y de los más imponentes. Puente colgante de un arquitecto valenciano que se llama Santiago Calatrava. Ese mismo arquitecto ha hecho la estación de Nueva York, la estación donde está la zona cero, es obra de ese arquitecto. Él ya hizo sus ensayos aquí en Alcoy. El Paseo de Cervantes se construyó en el año 1906. La necesidad de la sociedad alcoyana de aquella época de tener lugares para mostrar su poderío hizo que se construyeran lugares como esto para pasear y para mostrar pues la parte burguesa, todo lo que ellos podían hacer, y también equipararse a otras ciudades que en este momento tenían una gran expansión, como sería por ejemplo Barcelona, también Madrid, Valencia, como no, y incluso me atrevería a decir que hasta París, porque este movimiento modernista era muy importante. De hecho, aquí todavía se conserva este bar o este kiosco con la estructura de aquella época. A día de hoy, en el Paseo de Cervantes sigue su mismo cometido, que es pues eso, caminar, pasear, y en los fines de semana hay muchos niños por aquí jugando en los parques, que es lo que se hacía también en aquella época. Está bastante remodelado, pero este paseo, su origen es ese, año 1906, época modernista. No sé si os habéis dado cuenta, pero por la parte superior de las calles céntricas de Alcoy está este adorno, está en toda la calle. Son los adornos de las fiestas de moros y cristianos. Eso se llama la enramada. Antiguamente los quitaban en la de quita y pon, y estamos en julio, eso suelen ponerlo antes de las fiestas de Alcoy, que son en abril, y no los han quitado. No sé si es que se van a quedar definitivos, porque eso lleva mucho trabajo o no sé. Me tengo que enterar para ver si os lo puedo contar. Pero bueno, eso por la noche se encienden las luces y queda súper chulo.
y le da un carácter muy medieval a lo que es el entorno del centro de Alcoy. Aquí tenemos otro ejemplo de construcción modernista, de edificio modernista, que está en la avenida del País Valenciano, en Alcoy. Aunque parezca una construcción muy antigua, todavía sigue viviendo gente. Detrás de mí tenemos la antigua sede de lo que fue el Banco de España, un edificio del año 1833. A día de hoy es la biblioteca municipal, también es un centro cultural y también es el archivo municipal de Alcoy. La necesidad de tener dinero en efectivo para pagar las nóminas de los trabajadores hizo que aquí tuviéramos una sede del Banco de España para tener money, para poder pagar a esta gente, la gente trabajadora. Me encuentro en la calle San Nicolás. Es una de las arterias alcoyanas más importantes de la ciudad, a pesar de que esté en el centro, y por aquí en esta calle se representan pues los actos festivos más importantes, como las fiestas de moros y cristianos, las cabalgatas de los Reyes Magos y muchas otras actuaciones, además de que muchas veces la calle se cierra para simple paseo. En esta calle están las representaciones de la época modernista más importantes y donde la gente más pudiente y la clase burguesa de Alcoy tenía sus residencias. Hay muchas casas que son muy importantes de ver, pero no solo la fachada, sino también su interior. Aquí hay un ejemplo de una casa modernista que está justamente al iniciar la calle San Nicolás. La característica son los balcones, como podéis ver con este redondeo que hay por aquí arriba, y los típicos balcones muy ornamentados de metal. Y después son las puertas con esas vigas de hierro muy características, y con esas puertas, con estas ornamentaciones que podéis ver aquí y aquí también. Bueno, ya no solo se trata de la parte modernista que influyó muchísimo en la ciudad de Alcoy, sino en la parte histórica. Este establecimiento de fotografía, que como podéis ver todavía conserva pues los marcos de madera, son muy característicos de aquella época, tanto en Madrid como en Barcelona como en Valencia. Aquí en Alcoy también se representó ese estilo. Esta casa de 1908 es espectacular. Esta es la llamada la Casa del Pavo. La Casa del Pavo es porque en los portales, en la parte de arriba de los portales, hay representados dos pavos de metal y por eso se le conoce como ese sobrenombre. Detrás de mí tenemos uno de los exponentes más impresionantes de lo que fue la época modernista y la época industrial de Alcoy. Esto es el edificio que se llama el Círculo Industrial, donde los burgueses y los empresarios se reunían para hablar de todos sus negocios y para que la ciudad prosperara. Aquí se manejaban todos los hilos de la ciudad. Dentro hay unos salones impresionantes donde están representados pues la burguesía al más alto nivel, es decir, habían salas de fumadores, había una sala de teatro, habían oficinas, la biblioteca es impresionante. No sé si se va a poder entrar porque hay que ser socio, voy a preguntarlo, pero no sé si se va a poder entrar. De todas formas tengo imágenes de otro momento y yo he estado ahí dentro porque a veces hay que hacer algún concierto y como sabéis yo soy músico y ahí se está de categoría, es impresionante. Tiene un patio también muy chulo, muy bonito. Pues lo que me temía, no puedo entrar. Para acceder al círculo industrial debe presentar su carnet de socio. Y hay un aviso que dice acceso a la sociedad. Se recuerda que no está permitida la entrada a los caballeros que vistan bermudas o pantalón corto, ni a los que vayan con camisetas sin mangas. Mi caso es que voy con pantalón corto y no soy socio. Bueno, son normas de la sociedad que todavía están un poco instauradas en principios del siglo XX y finales del XIX. De todas formas tengo algunas imágenes que son de la sociedad que se pueden tomar y os la mostraré. Al fondo, no sé si lo veis, pero ya se divisa ligeramente la categoría del lugar. La élite empresarial, de gran pujanza, construyó bellísimos edificios residenciales en plena eclosión del modernismo como corriente artística y refinamiento estético. Como el Círculo Industrial,
un espacio elegante y sofisticado en el corazón urbano. Todo un referente del esplendor económico que hizo de Alcoy un foco de interés creciente en el nuevo orden que supuso la revolución industrial y su fulgurante desarrollo a lo largo del siglo XX. Me encuentro en el templete de la banda, que ya no se utiliza y que, por cierto, todavía conserva el suelo de madera. Bueno, pues ya llegamos al final. Espero que estos 2 vídeos os hayan gustado y sí que me gustaría haceros 3 recomendaciones. 4 recomendaciones. Visitar Alcoy se puede visitar en cualquier momento para disfrutar de todos los sitios que os he mostrado, pero hay 3 fechas muy importantes que creo que se deberían de tener en cuenta. La primera es en septiembre, finales de septiembre, para visitar lo que es la feria modernista, donde la gente se disfraza y sale por la calle recreando aquella época. Por aquí abajo, por la descripción, os dejaré el enlace para la Asociación Modernista, que ya ha puesto las fechas para visitarlo en septiembre. Después hay otra fecha muy importante que sería la época navideña. La época navideña en Alcoy es bastante especial, sobre todo por el tema de la cabalgata de Reyes, que ese día sería interesante que al menos una vez en la vida podáis ver lo que representó y lo que representa a día de hoy esa cabalgata de Reyes Magos, que se dice que es la primera del mundo y la primera en España también, obviamente, una cosa por otra. Y la última recomendación es, como no, una celebración muy importante y sagrada, que son las fiestas de moros y cristianos de Alcoy. Son únicas y se dice que el origen de ese tipo de fiestas fue aquí por lo que sucedió, que es la batalla entre Alarraq y Jaime I el Conquistador, y eso se celebra normalmente en abril. También os dejaré por aquí las fechas los enlaces para que visitéis las fechas y os podéis organizar. Esas 3 fechas son muy importantes para visitar Alcoy. Si os podéis venir unos días antes, mejor, así podéis recorrer un poco lo que os he enseñado y seguro que no os iréis de aquí decepcionados. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.